Eso de un lado, de otro lado una entrada muy fuerte por el lado del contexto económico, el reconocimiento de subestimaciones que el propio presidente no planteó a partir del caso Lavajato, el caso y el tema del niño costero, que ha costado entre ambos por encima del 2% del PBI, un PBI que se calcula ahora en 2.8%, presentó esta memoria como una suerte de eje, como una suerte de índice de su mensaje, y sencillamente para finalizar aquí, 5 proyectos de ley que yo creo que con los que el presidente ha querido de alguna manera también ir hilvanando, ¿no?, la naturaleza de sus intenciones, al menos frente al gobierno. Casi no hubo alusiones a su relación con la oposición, esto lo vamos a conversar con nuestros panelistas, pero sencillamente mencionar de pasada estos 5 proyectos de ley. Tuvo un tema de obtención de inmuebles para la inversión privada y otro más de tratamiento de reforma de plantas de tratamiento de reforma de aguas, ¿no? Estas dos corrigen lo que fueron derogatorias de la oposición entre los decretos de las facultades, ¿no? La oposición o el Congreso derogó ambos decretos. En un caso tiene que ver mucho con aceleración de obras, ¿no?, expropiaciones, y en el otro tiene que ver con tratamiento de agua. A Kuczynski le interesa muchísimo, por ejemplo, Machu Picchu, la planta de tratamiento para Machu Picchu, la ha mencionado también varias veces. Y 3 proyectos de ley más, que fue la Autoridad Única de Transporte de Lima y Callao, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que se ha venido también comentando en los últimos días que iba a ser tocado aquí, y el fortalecimiento del sistema de inspección SUNAFIL. En realidad estos temas, por ejemplo, lo de SUNAFIL tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora último, con las Malvinas, este incendio, ¿no?, la informalidad. Y bueno, alrededor de estos proyectos de ley es que articuló su mensaje. ¿Qué te parece si presentamos a nuestro panel? ¿Cómo no? Tenemos entre nuestros invitados a Santiago Mariani, él es analista político de la Universidad Ruiz de Montoya, Gabriela Camacho, analista política del Instituto de Estudios Peruanos, y José Verona, economista. Una de las, y lanzo primero el tema económico, a mí me parece absolutamente ambicioso y ojalá se logre esta intención del presidente de la República de al final de su gobierno bajar nuestra pobreza del 20 al 15% e inclusive ir más allá, tratar de desaparecer para el 2021 la pobreza extrema del 3 al 1 y pico por ciento. Sus impresiones iniciales. Empezamos por José. Buenos días. Muy buenos días. Saludar a todos los peruanos por estas fiestas patrias, unas felices fiestas patrias todo el Perú. Es bien ambicioso, como tú lo has dicho. Seamos claros, el año 2016-2017 es un año perdido económicamente hablando, no es un año que hemos crecido. Discrepo con algunas críticas que se le hacen. O sea, pudimos hacerlo mejor, pero si estudiamos la región Sudamérica, según CEPAL y según el Fondo Monetario Internacional, va a crecer a 1.1%. Si nosotros logramos a crecer a 2.5%, que todo el mundo dice que vamos a crecer a más de 2.5%, no se sabe si vamos a rodear el 3%. Estas cifras pueden darse siempre y cuando la nueva ministra, Fiorella Molinelli, tome cartas en el asunto. Porque hay muchas personas, muchos peruanos, que se ven beneficiados con 2, 3, 4 o 5 programas sociales, mientras una sola persona puede estar ahí carente de. Entonces, ya hay un grito de necesidad de tener un registro de los peruanos beneficiados con programas sociales, para poder no duplicar esfuerzos. Un peruano no puede tener 2, 3 programas sociales a la vez. Tenemos que repartir los pocos recursos que tengamos entre todos los peruanos. Ahora, habló además, José, el tema, usted seguramente lo tiene muy presente porque usted es especialista tributario. Se refirió al desplome de la recaudación tributaria durante el gobierno pasado y como normas que se dieron en los últimos días de la administración Humala han incluso empeorado el tema de la evasión del IGB. Ahora, si bien hizo mea culpa, en otros sentidos no lo hizo en lo que le toca a este gobierno ya en materia tributaria. ¿Cómo observamos esta situación? ¿Cómo observamos el futuro inmediato de la recaudación en el país? Porque de ahí, de repente, a veces no es el tema que más se destaca entre los medios, pero es el tema de donde sale la bolsa y de donde salen los recursos. De ahí depende casi todo. Hay que ser claros, ¿no? Tributariamente hablando, tenemos 3 años de caída de los ingresos, los 2 últimos años de Antumala y este año de PPK. Tenemos que tener una respuesta por la formalización. Si nos damos cuenta, la formalización tributaria ha sido ausente en el discurso presidencial. Lo único que dijo fue sobre el régimen tributario para las MIPES,
ya se dio el decreto legislativo. Este decreto legislativo no ha calado en la población, no ha habido una injerencia, no vemos un gran número de personas formalizándolo, como sí podría darnos un golpe el tema del sinceramiento tributario, que a finales del año va a vencer. O sea, se esperan que 5.000 millones de soles lleguen al Perú por tema de repatriación de capitales y sinceramiento. Esto sí sería un golpe para la lucha contra la informalidad, porque tendríamos capital de dinero fresco para usarlo. En cuanto a los ingresos tributarios, ya sabemos de que la SUNAT va a tomar cartas en el asunto en las detracciones. Las tasas de las detracciones pueden subir y no solo eso, más productos pueden estar sujetos a las detracciones. ¿Por qué no lo ha tocado el presidente? Debe ser porque no se necesita una ley del Congreso para variar esto, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en claro que nosotros vivimos todos los proyectos sociales, toda la lucha ambiciosa para reducir la pobreza se basa en el dinero que recaudamos. Si nosotros no tenemos una SUNAT sólida que salga a fiscalizar, vamos a tener noticias como la propia SUNAT lo ha hecho en esta semana: 88% de los restaurantes y hoteles no entregan comprobante de pago. 88%. ¿Qué significa? Que el 88% de los restaurantes y los hoteles son informales. El presidente nos dice a grandes pompas: vamos a ver el tema de duplicar el número de turistas, va a venir el Papa, van a venir los Juegos Preolímpicos. Señor presidente, ¿por qué usted no pone en el aeropuerto que se devuelve el IGB a los extranjeros, a los turistas que vengan? Todos los turistas van a ir a los restaurantes y al hotel y lo primero que van a decir: mi factura. Porque en el momento que le reciben la factura, la guarda, llega al aeropuerto y a ese turista le devuelven el IGB. Como pasa en otros países. Como pasa en otros países. Entonces, yo voy a regresar a mi país, supongamos que yo soy un ciudadano español, regreso a mi país y digo: váyanse al Perú. ¿Por qué? En el aeropuerto te devuelven todo el IGB. No interesa que la tasa sea 18%, porque como tú eres no domiciliado, no resides en el Perú, no te aplica. Pero eso sería de cara a ellos. Lo más beneficioso para el Perú es que los turistas solo van a ir a comer en los lugares donde le entreguen la factura que dé derecho a la devolución de IGB. ¿Qué significa eso? Formalización para todos los peruanos, que ese 88% que ha dicho la SUNAT de restaurantes y hoteles informales se conviertan en formales. Son decisiones políticas. Es hora de tomar decisiones por el Perú. Si me permites, Eduardo, sencillamente para ya ir pasando al resto de nuestros panelistas. La propuesta sobre reducción del IGB, José, es un recuerdo. En este contexto donde el presidente ha reconocido esta crisis importante de evasión en el impuesto general a las ventas, la propuesta inicial, entonces, que muy abanderada por el exministro Torne, es definitivamente recuerdo del ayer, ¿verdad? Hay que ser claro, hubo la intención, pero cuando salió el decreto legislativo que bajaba el IGB del 18 al 17%, el candado era tal que el día siguiente que salió se sabía, o los tributaristas sabíamos que era inaplicable, que jamás iba a poder bajar el IGB del 17%. ¿Por qué? Porque le pusieron el candado de un crecimiento de la recaudación tal. ¿Cómo va a crecer la recaudación si vienes atacado por los efectos del Lavallato, vienes atacado por el efecto del fenómeno del Niño? Y el fenómeno del Niño lo que hace es que el 63% de los distritos del Perú no declaren los impuestos mientras dure el fenómeno. ¿Cuándo lo han tenido que declarar? En mayo, pero en mayo ya tenías la ley del IGB justo. ¿Y el IGB justo qué hace? Te permite pagar el IGB durante los próximos 3 meses. Entonces, ¿cuándo van a pagar el IGB de enero a mayo? En agosto. ¿De qué recaudación del IGB va a incrementar? Ninguna. ¿Se puede bajar el IGB a 17%? No. Ha sido un tema también ausente en el discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski. A Gabriela Camacho le preguntaría, no solo como analista, sino como peruana, ¿este mensaje le llena las expectativas, le da esta promesa de mejora como quiere impulsar el gobierno a partir de julio? Creo que ha sido un mensaje incluso mejor de lo que esperaba, digamos, en términos, obviamente no ha tocado todos los temas que quisiera y hay varias cosas que se quedan un poco en el aire, pero creo que empezó muy bien un poco lo que decían ustedes, esta idea de una sola fuerza, ha resaltado su mejor momento. Lo que se le ha criticado a PPK, digamos, al presidente Kuczynski durante los últimos 3-4 meses ha sido su falta de liderazgo, su falta de tener realmente fuerza, de proyectar eso hacia los peruanos. Y empezó justamente evocando el momento en que más se lo ha sentido así, o sea, el momento del desastre natural y del sacar justamente ese eslogan de una sola fuerza. Entonces, viene de verse bastante débil y ha aprovechado y lo ha resaltado en los dos momentos, como ustedes decían, no solamente al inicio, tanto con el minuto de silencio, pero además
reconociendo a 9 personas que hicieron un trabajo muy importante en ese momento, sino de nuevo al final. Entonces, tanto desde el primer momento del discurso como con cómo se cierra, digamos, los eventos de hoy, está resaltando el momento en que más fuerte se lo ha percibido hacia afuera. Y eso creo que ha sido muy importante, muy inteligente por parte de quienes lo han pensado así. En ese sentido, la frase, por ejemplo, de el Perú agarrará ritmo otra vez, yo me encargaré de eso, retoma este liderazgo que se vio, como bien anota, en el tema de la... Exacto, y ha tratado no solamente de proyectar ese liderazgo en frases y en, digamos, eslogans también, que hay algunos a lo largo del discurso, sino además ha tratado varios temas que han estado en los medios, ¿no? O sea, algunos de forma muy explícita, otros de forma no tan explícita, pero ha ido siendo, digamos, desde todo el tema del accidente en Cerro San Cristóbal, pero también cosas hasta como Ni Una Menos, ¿no? De alguna manera han sido tocados, ha estado dejando muy en claro cómo están tratando de trabajar cada uno de esos problemas que han estado muy puestos en los medios en los últimos meses. Entonces, de alguna manera está tratando de recobrar ese liderazgo y está tratando de decir, mira, nosotros sí vamos a trabajar en todas estas cosas que se han visto en estos meses y los vamos además con cosas muy concretas. Y lo otro que me ha parecido bastante interesante es le ha puesto la pelota en la cancha del Congreso, ¿no? Al entregar esos 5 proyectos de ley, y los ha resaltado varias veces en varios momentos distintos, 2 de los cuales responden un poco al tema económico, pero los otros 3 responden más a estos temas que han estado en medios, ¿no? Desde el Consejo de la Magistratura, pero también el tema de la Autoridad Única del Transporte en Callao y Lima, y se los deja al Congreso, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora también está en su cancha de alguna manera, y eso también me parece que ha sido algo bien interesante. Ahora, Santiago Mariani, Gabriela pues destacaba la crítica recurrente que se le hace a Kuczynski sobre, bueno, la falta de liderazgo, de repente, ¿no? La falta de cierta vehemencia, pero también es cierto que el presidente es como es, ¿no? Más o menos, o sea, y eso yo creo que esa percepción no ha cambiado, ¿no? Probablemente para bien y para sus críticos también para mal, ¿no? En lo que hemos visto de este mensaje. Un mensaje que, como decíamos, arrancó con este tono de unitario tan necesario, ¿no? Para el país, la crisis que se nos ha venido al frente, cómo se pretende pues superarla todos juntos, y después, claro, se cayó en esta suerte siempre de lista de lavandería que los mensajes a la nación contienen. Lo que me ha llamado la atención es que casi no hubo alusión a la relación con el legislativo, a la puja política que probablemente siempre lleva mucho la atención de los medios, y de repente un gobierno es lo que menos quiere levantar. Pero esta ausencia, al final, ¿cómo evaluarla? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Es querer centrar la agenda en temas de fondo? ¿O es sencillamente meter debajo de la alfombra lo que es evidente y que debió ser encarado? ¿Cuál es su opinión? Bueno, el presidente, como tú bien dices, es como es, y me parece que se mueve en un marco ideológico en el cual no le permite hacer lo que en este mensaje podría haber hecho él, que es cambiar las expectativas luego de un año que ha sido, tanto por responsabilidad del Ejecutivo como por responsabilidad de la mayoría en el Congreso, un año en donde el país se ha visto detenido, donde el presidente señala que el país está trabado. Yo creo que la principal traba a la cual se enfrenta el Perú es justamente este marco en el cual se está moviendo, en donde el presidente, por ejemplo, señala como camino para retomar el crecimiento y el dinamismo económico simplemente la situación internacional que él considera que es favorable. Creo yo que ahí hay un error de diagnóstico bien claro, porque el mundo ha cambiado en los últimos años, y ese mundo que ha cambiado afecta directamente al Perú, que en su relación, digamos, con el mundo y en los productos que tiene para ofrecerle al mundo, el Perú se ve perjudicado. Por lo tanto, lo que creo que está ausente, la cuestión de fondo que está ausente, es cómo el gobierno va a intentar retomar la senda del crecimiento, y no ha estado presente en el discurso las palabras como, por ejemplo, políticas anticíclicas, distintas políticas para encarar esta etapa que obviamente es distinta, y me parece que el gobierno está insistiendo en un camino que al Perú le vino funcionando y le funcionó durante una etapa donde había un determinado contexto internacional y que ahora ha cambiado. En esa discusión tiene que estar presente, obviamente, el tema de la reforma impositiva, porque nuestros países en América Latina, en la región, y Perú no escapa en esto, tiene un sistema regresivo el cual no permite poder voltear el tema estructural que nos condena a tener una determinada cantidad de gente sumida en la pobreza.
Si nosotros la discusión sobre el sistema impositivo simplemente lo vamos a ceñir a bajar, subir un punto del IGB, creo que ahí no va a venir el cambio o el retorno a ese progreso que según el presidente se ha perdido. Creo que la discusión de fondo hay que orientarla hacia cómo poder dar vuelta a un sistema impositivo que a quienes castiga son a los sectores más carenciados, que son los que a su vez más aportan al Estado y lo que menos reciben. Y no es por casualidad que en ese esquema estructurado de esa forma, el 70 o el 80% de las personas en las encuestas de opinión se manifiesten muy descontentas con el sistema democrático en el Perú y el tipo de resultados que está brindando. Por eso, tanto el Ejecutivo como el Congreso, a lo largo de los últimos gobiernos y también el Poder Judicial, se ven afectados, digamos, en la calificación que hace la ciudadanía. Y me parece que esta era una oportunidad, quizá, para poder discutir en este mensaje o presentar caminos alternativos que una realidad y un contexto distinto están llamando para poder revertir esta traba que según el presidente, no sé por qué insiste en esta traba burocrática, que me parece que por ahí no está el asunto, y estos temas no aparecieron. Por lo tanto, si yo tuviera que resumir este primer mensaje, diría que es poco motivante y falta de concentración en los puntos que son neurálgicos para poder cambiar una dinámica que difícilmente creo que vaya a cambiar. Vamos a hacer una brevísima pausa y retornamos en este